Capítulo 39. El miedo. El miedo es otra desviación que se considera generalmente como uno de los caracteres naturales del niño. Cuando se dice que un niño es miedoso, se entiende aquel miedo ligado a una perturbación profunda, independiente de las condiciones del ambiente y que, como la timidez, forma parte del carácter. Son niños sumisos, parecen rodeados de una aureola angustiosa de miedo. Otros, fuertes y activos, aunque se prestan valerosos en el peligro, en determinados casos, sufren miedos misteriosos, ilógicos e invencibles. Estas actitudes pueden interpretarse como consecuencia de profundas impresiones recibidas en el pasado, como por ejemplo el miedo de atravesar una calle, el temor de encontrar un gato debajo de la cama o el miedo de ver a una gallina, etc. Son estados próximos a la fobia, que la psiquiatría ha estudiado en los adultos. Todas estas formas de miedos existen especialmente en los niños que dependen de los adultos y el adulto se aprovecha del estado nebuloso de la conciencia del niño para inducirle artificiosamente temores de entes vagos, que actúan en las tinieblas para obtener la obediencia. Esta es una de las más nefastas defensas del adulto contra el niño, agravando el temor natural originado por la noche, poblándola de imágenes terroríficas. Todo cuanto coloca al niño en relación con la realidad y que permite desarrollar su experiencia sobre las cosas del ambiente, dando la inteligencia de las cosas, aleja el estado perturbador del miedo. Una personalidad española quería escribir algo sobre este fenómeno que consideraba como un hecho digno de ser conocido por el público. Tenía 3 hijas, de las cuales 2 eran ya crecidas y la tercera muy jovencita. Frecuentaba una de nuestras escuelas. Cuando estallaba una tormenta durante la noche, la pequeñuela era la única que no sentía miedo y era la que conducía a través de las habitaciones a sus hermanas mayores hasta refugiarse en el dormitorio de sus progenitores. Como era inatacable por el miedo misterioso, la niña era un verdadero sostén para sus hermanas mayores. Si, como sucedía alguna vez durante la noche, la oscuridad agitaba a las mayores, éstas recurrían a la pequeñuela para vencer su impresión atormentadora. El estado de miedo es distinto del miedo derivado del instinto de conservación ante un peligro. Esta última especie del miedo normal es menos frecuente en los niños que en los adultos, y no solamente porque aquellos tienen menos experiencia de los peligros externos que los adultos. Parece que en el niño el valor para afrontar el peligro proporcionalmente es más desarrollado que en el adulto. En efecto, los niños se exponen con frecuencia al peligro. Así, los niños en las calles de las ciudades se agarran a los vehículos y en los campos suben a los árboles o penetran en los precipicios. Se sumergen impetuosamente en el agua del mar o de los ríos y aprenden a nadar por su cuenta y riesgo. Son incontables los casos de heroísmo entre los niños que salvan o intentan salvar a compañeros suyos. Quiero citar el caso de un incendio en un asilo de California que comprendía una sección para niños ciegos. Entre las víctimas se encontraron cuerpos de niños que no eran ciegos, los cuales, aunque vivían en otra parte del establecimiento, en el momento del peligro habían ido allí para salvar a sus camaradas. En las asociaciones para niños del tipo de los Boy Scouts, cada día se registran ejemplos de heroísmo infantil. Podríamos preguntarnos si la normalización desarrolla esta tendencia, que tan frecuentemente se encuentra entre los niños. Nosotros nunca hemos registrado ningún episodio heroico en nuestras experiencias de normalización, a excepción de algunas expresiones de nobles deseos, que no constituyen una verdadera acción heroica. Aquel niño de unos 5 años de edad que al oír algunos episodios del terremoto de Messina escribió por primera vez la frase «Si fuera más grande, iría a ayudarles». Pero el comportamiento real y ordinario de nuestros niños se refiere a una prudencia que les permite evitar los peligros y en consecuencia vivir entre ellos. Esto les ha conducido a una forma precoz de vida, como por ejemplo el poder servirse del cuchillo en la comida, manejar las cerillas y encender el fuego, así como objetos de iluminación o dejarles en libertad ante un estanque o atravesar una calle de la ciudad. Es decir, controlar los actos para implantar una forma de vida serena y superior. La normalización no consiste en desafiar el peligro, sino en desarrollar una prudencia que permite
que permita actuar entre los peligros conociéndolos y dominándolos. Capítulo 40. Las mentiras. Las desviaciones psíquicas, aunque pueden presentar caracteres distintos variando hasta el infinito, son como hojas y ramas de una planta vigorosa, que dependen siempre de las mismas raíces profundas. Es aquí donde se encuentra el secreto único de la normalización. Estas particularidades son consideradas en la psicología común y en la educación corriente como defectos particulares que deben estudiarse y afrontar separadamente, como si fueran defectos independientes uno de otro. Una de las principales desviaciones es la mentira. Esta es una verdadera cubierta que esconde el alma, y estas envolturas son muy variadas. Hay gran diversidad de mentiras que tienen importancia y significado muy diverso. Hay que distinguir las mentiras normales y las mentiras patológicas. La antigua psiquiatría se ocupó ampliamente de la mentira besánica, es decir, incorregible, ligada al histerismo, de las que adquieren tal proporción que el lenguaje se convierte en un tejido tupido de mentiras. La psiquiatría ha llamado la atención sobre las mentiras inconscientes de los niños ante los tribunales para menores y en general cuando son llamados a deponer como testigos. Fue una revelación impresionante que el alma inocente del niño, que es casi un sinónimo de verdad, la verdad que habla por boca de la inocencia, pudiera hacer falsos testimonios con tal acento de sinceridad. La atención de los psicólogos criminalistas fue atraída por estos hechos sorprendentes y se llegó a la conclusión de que aquellos niños eran verdaderamente sinceros. La mentira era debida a una forma mental de confusión agravada por el momento emotivo. Estas situaciones de lo falso o lo verdadero, ya sea como estado permanente o como hecho transitorio, se apartan ciertamente de las mentiras normales del niño que intenta defenderse conscientemente. Pero también se encuentran mentiras en los niños normales, que no tienen relación alguna con la defensa. La mentira puede ser una verdadera invención. La necesidad de decir cosas fantásticas, las cuales tienen el sabor picante de poder ser creídas como verdaderas por los demás. No por intención de engañar ni por interés personal. Es una verdadera forma artística, como la de un actor que encarna a un personaje. Citaré un ejemplo. En cierta ocasión, unos niños me contaron que su madre, teniendo un invitado a comer, preparó ella misma jugos vegetales vitaminosos con sus propias manos para hacer propaganda naturista y que llegó a obtener un licor natural tan exquisito que el invitado se decidió a usarlo y a propagarlo. La relación fue tan detallada e interesante que rogué a la madre de los niños que me indicara la manera de preparar aquel compuesto vitaminoso. Pero esta señora me respondió que jamás había pensado en tal cosa. Este es un ejemplo de pura creación de la imaginación del niño, condensada en una mentira introducida en la sociedad, sin otro objeto que forjar una novela. Estas mentiras son casi opuestas a otras, inspiradas por la pereza, para no tener que pensar en cuál sería la verdad, porque sí. Algunas veces, la mentira es la consecuencia de un razonamiento malicioso. Tuve ocasión de conocer a un niño de 5 años que su madre había colocado provisionalmente en un colegio. La aya, encargada del grupo de niños a que pertenecía aquel, estaba perfectamente adaptada a su misión y llena de admiración por el niño. Al cabo de cierto tiempo, éste se quejó a su madre de la aya, exponiendo gran número de quejas contra la misma, describiéndolas en forma excesiva. La madre se dirigió a la directora para obtener algunas informaciones y se presentaron pruebas luminosas de la extraordinaria afección que esta aya sentía por el niño, al que había colmado de atenciones cariñosas. La madre afrentó a su hijo, preguntándole los motivos de su mentira. «No son mentiras», respondió el niño, «pero yo no podía decir que la directora era la persona mala. No fue por falta de valor que no quiso acusar a la directora, sino por cierto respeto a las conveniencias sociales». Mucho se podría escribir sobre las formas de adaptación al ambiente por medio de la astucia de que son capaces los niños. Los niños débiles, sumisos, intentan, por el contrario, construir apresuradamente las mentiras, como un reflejo defensivo, sin la colaboración de su inteligencia ni la menor intervención de la imaginación.
Son las mentiras ingenuas, desorganizadas, improvisadas y por consiguiente más aparentes contra las que combaten los educadores, olvidando que representan precisamente la defensa más clara contra el adulto. Las acusaciones que el adulto hace en estos casos al niño resultan de inferioridad vergonzosa, de indignidad. Tales mentiras se derivan de una simple comprobación de que estas mentiras revelan a un ser inferior. La mentira es uno de los fenómenos ligados a la inteligencia, característicos de la infancia todavía en formación, que van organizándose con la edad y van a construir una parte tan importante de la sociedad de los hombres hasta convertirse en indispensable, decente y estética, como son los vestidos para el cuerpo. En nuestras escuelas normalizadoras, el alma del niño se despoja de sus deformaciones, mostrándose natural y sincera. Pero la mentira no es una de aquellas desviaciones que desaparecen como por encanto. Es necesaria una reconstrucción más que una conversión, es decir, la claridad de ideas, el sentido de la realidad, la libertad del espíritu y el interés activo por las cosas elevadas forman el ambiente apto para la reconstrucción de un alma sincera. Si se analiza la vida social, se ve que se halla completamente sumergida en la mentira, como en una atmósfera que no puede separarse sin trastornar la sociedad. En efecto, muchos de nuestros niños, que han pasado por escuelas secundarias comunes, han sido calificados de desvergonzados e insubordinados, solo porque eran más sinceros que los otros y no habían desarrollado ciertas adaptaciones necesarias. Y los profesores no se han percatado del hecho que la disciplina y las relaciones sociales se han organizado sobre la mentira, y que la sinceridad desconocida parecía perturbar la construcción moral que se había establecido como base de la educación. Una de las contribuciones más brillantes aportadas por el psicoanálisis a la historia del alma humana es la interpretación de los disfraces del subconsciente. Son los disfraces del adulto y no las mentiras del niño que constituyen la horrible túnica que se confecciona rápidamente y que puede compararse a la pelliza o al plumaje de los animales, es decir, un revestimiento protector que cubre, embellece y defiende la máquina vital que funciona bajo su protección. El disfraz es la mentira del sentimiento, que el hombre construye en sí mismo para poder vivir, o mejor dicho, sobrevivir en el mundo, en el cual sus sentimientos puros y naturales estarían en contraposición. Y como no es posible vivir constantemente en un estado de conflicto, el ánimo se adapta. Uno de los disfraces más singulares es el que adopta el adulto con relación al niño. El adulto sacrifica las necesidades del niño a las suyas propias, pero no vive en estado de reconocerlo porque sería intolerable. Entonces, se persuade de que ejerce un derecho natural actuando por el bien lejano del niño. Cuando el niño se defiende, el alma del adulto no es atraída por el verdadero estado de las cosas. Califica de desobediencia, de tendencia malsana, todo lo que el niño intenta efectuar para salvar su propia existencia. Poco a poco, aquella voz de verdad y de justicia que ya se expresaba débilmente se apaga, sustituyéndose por los disfraces brillantes, sólidos y permanentes del deber, del derecho, de la autoridad y de la prudencia, etc. El corazón se solidifica, se transforma en cristal y brilla como una cosa transparente contra el que todo se rompe. Mi corazón se ha petrificado. Le golpeo y es mi mano que queda herida. La hermosa imagen que sitúa Dante en los abismos del infierno, allí donde se anida el odio, es el hielo. El amor y el odio son dos estados distintos del alma, como el estado líquido y el estado sólido del agua. La mentira es el disfraz del espíritu que facilita al hombre la adaptación a las desviaciones organizadas en la sociedad, transformando lentamente en odio lo que era el amor. Esta es la mentira tremenda, oculta en los pliegos más recónditos del subconsciente.